Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Muchas gracias a nuestros seguidores del curso en línea. Quiero agradecer al químico Carlos Jaramillo, al químico José Antonio Arroyo y a Encuentros de Químicos. También un saludo muy grande para el Rincón de la Hemostasia. Gracias por la invitación para estar aquí con ustedes. El día de hoy vamos a compartirles una plática que se llama La interpretación de las pruebas de laboratorio. Una plática muy sencilla pero muy importante, y obviamente es una serie de pláticas que vamos a tener aquí con ustedes para que conozcan un poco de la coagulación. Bueno, sin más vamos a iniciar. Bueno, entonces continuaremos con la exposición del tema. Como les comentaba hace un momento, vamos a hablar acerca de la interpretación de las pruebas de hemostasia. Antes de empezar a hablar de las pruebas, vamos a hablar un poco los fundamentos de la hemostasia, y de ahí poco a poco vamos a ver los fundamentos y la importancia que tiene estas pruebas básicas y las especiales. Bueno, antes que nada vamos a empezar a definir lo que significa coagulación. Prácticamente la coagulación es un proceso bioquímico y celular que tiene como función la formación de fibrina. Este proceso se lleva a cabo mediante la intervención de células y de proteínas, que en este caso son los factores de coagulación. Bueno, ¿cuáles son las funciones principales de la hemostasia? La principal función de la hemostasia es mantener prácticamente líquida la sangre. Esto se lleva en condiciones normales. El proceso de hemostasia mantiene un equilibrio en el cual la sangre se mantiene líquida. La segunda función es que mediante cuando se presenta un daño, una herida, la hemostasia se hiperactiva y se forman coágulos de fibrina. Con eso, la segunda función es evitar la pérdida de sangre. Y la tercera función importante de la hemostasia es reparar el tejido dañado. Bueno, para estudios de laboratorio y a nivel clínico, la hemostasia se divide en dos vías. La hemostasia primaria, ¿sí?, en donde intervienen el endotelio y las plaquetas principalmente, y la hemostasia secundaria, en donde intervienen las proteínas de coagulación que llamamos factores de coagulación. Obviamente ahorita vamos a ver cómo se inicia este proceso, pero ambas vías, tanto la hemostasia primaria como la secundaria, tienen como función la formación de un coágulo, uno de plaquetas y otro de fibrina. Entonces, como dijimos, la función principal de la coagulación es mantener la integridad de los vasos sanguíneos. Gracias a este proceso, la sangre se mantiene líquida dentro de las venas y de las arterias, y estos pueden llevar a cabo su función sin mayor problema. Bueno, entonces, para entender la fisiología de la hemostasia, debemos de entender dos modelos importantes de la coagulación. Un modelo que es el modelo de la cascada de coagulación, que es el que explica prácticamente todos los fundamentos de las pruebas de coagulación, desde un TP, un TTPA, dímero D y las demás pruebas especiales. Se le llama cascada de coagulación porque obviamente el proceso de activación de un factor con otro es de manera de cascada. En este modelo de la cascada de coagulación existen tres vías: la vía intrínseca, la vía extrínseca y la vía común. La vía intrínseca se llama así porque el factor o la manera de activar los factores de coagulación son por cargas negativas de las membranas plaquetarias, los cuales activan de manera espontánea al factor 12 y de ahí de manera subsecuente al factor 11, al factor 9 y así hasta llegar a la vía común. La vía extrínseca se llama así porque el factor que desencadena esta vía se encuentra fuera de los vasos sanguíneos. En este caso es el factor tisular, una molécula de membrana
que en presencia del factor 7 se une y lo convierte a factor 7 activado. Este factor 7 activado, en presencia del factor tisular, convierte al 10 a 10 activado. Y la vía común se llama así porque convergen ambas vías, la vía intrínseca y la vía extrínseca, que esta vía común inicia a partir de la activación del factor 10 y finaliza hasta la formación de fibrina. Muy bien, para entender un poco la importancia de las pruebas de hemostasia y los errores preanalíticos que se pueden presentar y también la fisiología, debemos de tomar en cuenta todos los elementos que intervienen en esta. Son los factores de coagulación. Aquí tenemos los factores de coagulación, su peso molecular, su concentración plasmática y su vida media y el cromosoma en donde se sintetiza. La vida media es muy importante porque hay factores que tienen vida media muy corta. Uno de ellos es el factor 7. El factor 7, si se dan cuenta, tiene una vida media de 4 a 6 horas. Y es muy importante porque la disminución de este factor afecta una prueba muy importante, que es el tiempo de protrombina. Este factor, al tener una vida media corta, también es lábil a la temperatura y obviamente esto lo vuelve vulnerable en la alteración de esta prueba y en la no correlación con la clínica, ya que en errores preanalíticos el factor 7 puede destruirse rápidamente dando un tiempo de protrombina alargado, obviamente no correlacionable a la clínica. Bueno, vamos a ver el otro modelo, que es el famoso modelo celular de la coagulación. Este modelo también explica el proceso de la hemostasia, pero en vivo. Y obviamente este proceso se inicia con el daño a nivel vascular y con la expresión del factor tisular. Este factor tisular se va a unir al factor 7 y lo va a convertir a factor 7 activado, como lo vimos hace rato en el modelo de la cascada de coagulación. Este complejo, factor 7 activado, factor tisular, activa el factor 10 y el factor 10 activado en presencia de factor 5 activado convierte a la protrombina a trombina. La trombina, como sabemos, tiene múltiples funciones de activación. Por ejemplo, ahorita lo vamos a ver para continuar con el esquema. Por el otro lado, el complejo factor 7 activado, factor tisular, también activa el factor 9. Este factor 9, activado en presencia de 8 activado, activa el 10 a 10 activado. Y esta es lo que sería la vía común, en donde se produce trombina. Entonces la trombina tiene múltiples funciones de activación. La principal función es convertir el fibrinógeno en monómeros de fibrina. La trombina también activa factor 7, que ayuda a la polimerización de estos monómeros a polímeros de fibrina. La trombina activa factor 8, activa obviamente a las plaquetas y bueno, activa prácticamente a estos factores muy importantes que amplifican la reacción. Como pueden ver, la trombina también activa el factor 11. Este factor 11 activado se reincorpora en el proceso de activación formando más trombina. De tal manera que este proceso puede ser perpetuo. Sin embargo, el proceso de la hemostasia presenta mecanismos de regulación muy importantes. Son 3 mecanismos de regulación. Uno de ellos es el de la antitrombina. Esta molécula, como su nombre lo dice, antitrombina, inhibe a la trombina, pero no solo a la trombina, sino también al 10 activado, al 9 activado y obviamente son 3 factores: trombina, 10 activado y 9 activado. El otro mecanismo de regulación es el mecanismo de la proteína CS. Este mecanismo de activación se inicia cuando una glicoproteína de membrana que se llama trombomodulina se une la trombina. Esa trombina que convirtió fibrinógeno a fibrina, en este caso ayuda a regular la formación de fibrina. La trombina se une a la trombomodulina y este complejo fija proteína C.
La proteína C se activa y en proteína C activada, en presencia de proteína S, inhibe al 5 e inhibe al factor 8 activado. De ahí el último mecanismo de regulación es el inhibidor de la vía del factor, el inhibidor de la vía extrínseca, que inhibe prácticamente la activación del factor 7 por factor tisular, de tal manera que inhibe la génesis de la activación de la hemostasia. Otro mecanismo de regulación sumamente importante es la fibrinólisis. La fibrinólisis tiene como función principal la degradación del coágulo de fibrina y es una activación muy sencilla aparentemente, en donde el plasminógeno, que es un simógeno, ¿verdad?, precursor de la plasmina, es activada a través de una molécula que se llama activador del plasminógeno tisular. Esta molécula es liberada por el endotelio y obviamente es uno de los mecanismos de regulación porque degrada el coágulo de fibrina y ayuda a la reparación del tejido dañado. De aquí, de la degradación de la fibrina, hay unos fragmentos que se llaman dímeros D o productos de degradación de la fibrina, que esas moléculas las vamos a ver más tarde en una prueba muy importante que se llama dímero D. Bueno, la utilidad de las pruebas de hemostasia. Ahora sí vamos a hablar acerca de las pruebas, y esto es muy importante porque es el tema central y principal de esta charla. Ustedes saben que en el laboratorio de hemostasia hay pruebas de coagulación y de acuerdo a la utilidad se clasifican en pruebas de rutina, pruebas especiales. De estas pruebas especiales pueden ser pruebas hemofílicas, pruebas trombofílicas y obviamente hay otras pruebas que nos ayudan a controlar la hemostasia en un paciente con tratamiento, que se llaman pruebas de control de terapia anticoagulante. ¿Sí? Actualmente estas pruebas han crecido ampliamente en el menú y han tenido mucho auge, ya que hace poco solamente se hacía el INR para el control de la terapia anticoagulante oral y de heparina se hacía el anti-10A. Ahorita pues ya se hace el control de terapias para los anticoagulantes directos, los nuevos anticoagulantes directos, que es dabigatran, apixaban y rivaroxaban. Pero bueno, esto es un contexto de las pruebas de manera global y vamos a hablar de manera general de las pruebas de rutina, hemofílicas, trombofílicas y una prueba especial que es dímero D. Bueno, la pregunta del millón es ¿por qué y para qué solicitan los médicos las pruebas de coagulación? La prueba de rutina, un TP, un TTPA, fibrinógeno, tiempo de trombina. Y ya con ese resultado se establece el diagnóstico y con otra manera de solicitar las pruebas de coagulación es para controlar un tratamiento, lo que decíamos de los anticoagulantes. Y hay una prueba que nos ayuda a excluir una patología como es la trombofilia. Esa prueba se llama dímero D. Es una prueba sumamente importante que se utiliza en servicios de urgencias y obviamente en terapia intensiva en aquellos pacientes en donde se reciben pacientes con sospecha de trombosis, con coagulación intravascular diseminada, patologías que producen un riesgo de sufrir trombosis. Bueno, vamos a ver las pruebas básicas de coagulación. Son 4 principalmente: tiempo de protrombina, tiempo de tromboplastina parcial activada, tiempo de trombina y fibrinógeno de Claus. Entonces, partiendo de la cascada de coagulación, para ver la utilidad de estas pruebas, vimos que, para recordar, la coagulación se divide en 3 vías: la vía extrínseca, la vía intrínseca y la vía común, que es del 10 hacia abajo. Entonces, la vía extrínseca se mide, el funcionamiento de la vía extrínseca se mide a través de la prueba de tiempo de protrombina. Bueno, el funcionamiento de la vía intrínseca se mide a través de la prueba de tiempo de tromboplastina parcial activado. Y el funcionamiento de la vía, de ambas vías, se mide obviamente por ambas pruebas, por TP y TTPA. Una prueba muy importante es el tiempo de trombina. El tiempo de trombina, como lo vamos a ver, mide
la calidad y cantidad de fibrinógeno. Mide esta conversión de fibrinógeno a fibrina. Y el fibrinógeno de Claus mide la concentración o la cantidad de fibrinógeno que hay en el plasma. Bueno, vamos a ver los fundamentos de las pruebas. La primera prueba que vamos a ver es el tiempo de protrombina. El tiempo de protrombina la pueden realizar en coagulómetros sofisticados, pero también la pueden realizar en un tubo. Aquí lo importante es que ustedes sepan el fundamento de la prueba. Para empezar, para las pruebas de coagulación básicas, ustedes van a utilizar un plasma. No es suero, Es que así cuando digan, pásame el suero para hacer pruebas de coagulación, quítense esa palabra, porque la diferencia es grande. El plasma se encuentran los factores de coagulación listos para ser usados, y en el suero ya no hay plasmas de coagulación porque ya fueron consumidos. El suero prácticamente ya se formó un coágulo. Bueno, el plasma el plasma que se utiliza es plasma pobre en plaqueta. Este plasma obviamente se obtuvo centrifugando un tubo de tapa azul a 3500 revoluciones por minuto durante 15 minutos, y así es como se obtiene el plasma pobre en plaquetas. Es muy importante el tiempo y la velocidad de centrifugación porque es una variable sumamente importante. Entonces, en un tubo vamos a colocar prácticamente el plasma del paciente y el reactivo que vamos a usar, que se llama tromboplastina tisular. Es una parte del plasma y dos partes de reactivo, ¿sí? Entonces la tromboplastina tisular es el famoso factor tisular que es el iniciador de la hemostasia. La diferencia es que este reactivo tiene cloruro de calcio. Al agregarle al plasma, este reactivo activa el factor 7 y de ahí se activa el factor 10 y se inicia el proceso de coagulación hasta la formación de un coágulo. Es muy importante para esta prueba, que es una de las más conflictivas a la hora de interpretar, es importante tomar en cuenta que la tromboplastina puede ser de origen humano o animal. Animal puede ser de conejo, de humano puede ser de cerebro o de placenta. El origen pues es importante, sin embargo lo más importante es esto, el ISI. El ISI es el índice de sensibilidad internacional, ¿sí? El cual es la sensibilidad que tiene mi reactivo a detectar las variaciones de ciertos factores de coagulación. El ISI recomendado de un reactivo para realizar TP es de 1 a 1.3. Obviamente varían, pero es muy importante tomar en cuenta porque el ISI es un factor de corrección que nos ayuda a obtener el INR. Ahorita vamos a hablar de esto. El reporte de resultados para pacientes con terapia anticoagulante oral será el INR. No se da el porcentaje de actividad, no se da en segundos, se da en INR. El INR es el TP del paciente entre el TP testigo elevado a la ISI. Y para un paciente anticoagulado se dice que está bien anticoagulado cuando el INR está entre 2.5 y 3.5. Bueno, para el resto de los pacientes el reporte de los resultados será en segundos contra el testigo, no utilizar el porcentaje de actividad. Esto es muy importante, no utilizarlo. Se utiliza el testigo y rangos de referencia, muy importante. Y esto también, cada laboratorio deberá establecer los valores de referencia, ya que varían de acuerdo a la altura, principalmente, y la sensibilidad del reactivo y la metodología empleada, ya que, como saben, puede haber metodologías ópticas y metodologías mecánicas. Por eso, antes de emitir un resultado, se deben de establecer valores de referencia. Y bueno, para eso tendríamos que hablar un poco del tema de control de calidad, que no es el caso ahorita. Simplemente hay que seguir la indicación y ya después, en algún momento, podríamos hablar de cómo se obtienen estos valores de referencia.
Muy bien, entonces, cuando un TP sale alargado, se recomienda hacer una corrección. La corrección es muy importante. ¿Qué es una corrección? La corrección, simple y sencillamente, es diluir mi plasma problema con un pool de donadores. Una parte y una parte. Hagan de cuenta que 200 microlitros de mi plasma problema con 200 microlitros de mi pool de donadores, lo mezclo y hago nuevamente un TP. Al hacer ese TP, si mi TP basal, por ejemplo, da 25 segundos y mi TP corregido me da se me acorta a valores de referencia establecidos, quiere decir que corrige. Sin embargo, si ese TP basal me da 25 y mi TP corregido me da, por ejemplo, 19 y el rango de referencia de 12 a 16, se acorta, pero no se corrige. Se dice que se corrige cuando el acortamiento del TP corregido está dentro de los valores de referencia. En este caso sería 12 a 16 en el ejemplo. Cuando corrige, me indica que hay una probable deficiencia de los factores de coagulación de la vía extrínseca o común. Y si no corrigiera, me dice que hay una presencia de inhibidor tipo lúpico o específico, y la presencia de anticoagulantes que también provoca alargamiento, pero sin corrección. Este algoritmo es muy importante y básico hacerlo porque me dice dos cosas muy interesantes: deficiencia de factores o alguna alteración o inhibidor que me pueda provocar el alargamiento. Pero el tratamiento obviamente son diferentes en ambos casos. Muy bien, la otra prueba muy importante es el tiempo de tromboplastina parcial. Pero antes de el tiempo de tromboplastina parcial vamos a ver la interpretación del TP. El TP se emplea como prueba de evaluación preoperatoria y se prolonga en los siguientes casos: en deficiencia congénita o adquirida de los factores de vía extrínseca, en este caso el factor 7, o vía común, como es el 2, 5 y 10. Se alarga también en tratamiento con anticoagulantes orales, ya que la warfarina y cumarina inhiben la carboxilación de los factores vitamina K dependientes. El factor 7 es un factor vitamina K dependientes y la acción de estos anticoagulantes provoca la alteración de este factor y por lo tanto el alargamiento del TP. Falla hepática, ya que la mayoría de los factores de coagulación se producen, todos los factores de coagulación excepto el factor tisular se producen en el hígado y obviamente por disminución adquirida del factor 7 y vía común se alarga el TP. Coagulación intravascular diseminada, aquí el alargamiento es no porque se produzca mal ni poco, sino porque se consumen los factores. Hipofibrinogenemia, el fibrinógeno es un factor de la vía común y al haber baja concentración de fibrinógeno, el TP también se alarga. Periodo neonatal, porque el higadito de los pequeñitos está inmaduro y apenas empieza a producir factores de coagulación. De hecho, por eso muchos neonatos se les suministra una inyección de vitamina K para estimular la presencia de estos factores vitamina K dependientes. Desórdenes de reabsorción intestinal es muy importante. La mayoría de los factores vitamina K dependiente, de la vitamina K, se absorbe en el intestino. Si hay un problema de absorción, la vitamina K no se absorbe adecuadamente, provocando alteración en los factores vitamina K dependientes. Obstrucción biliar, también la vitamina K, al ser una vitamina liposoluble, necesita de sales biliares para que se absorba de manera normal y de tal manera los factores vitamina K dependientes pues funcionen de manera correcta. ¿Cuándo se acorta el TP? Ojo, y muy importante aclarar, el acortamiento de los tiempos de coagulación no implica que haya un riesgo de padecer trombosis. Desafortunadamente las pruebas actuales no me pronostican ningún evento trombótico, no me lo pronostican, y ningún tiempo acortado quiere decirte que nos va a dar trombosis. En un paciente trombosado sí da tiempos acortados. También se presenta acortamiento de los tiempos
por disminución de la proteína S, prácticamente después de operaciones quirúrgicas. Aquí es muy importante, muchos médicos cuidan esta prueba para que el paciente no sangre, pues, sin embargo en mucha cirugía, sobre todo ortopédicas, el riesgo es el contrario, de que el paciente trombose, por las condiciones de que el hueso libera mucho factor tisular. A la hora obviamente de hacer la cirugía, el corte, se libera mucho factor tisular. Y durante el periodo posparto, obviamente después del embarazo quedan remanentes de factores de coagulación, y durante el periodo posparto por una semana quedan factores elevados y tiempos acortados. La otra prueba de coagulación es el tiempo de tromboplastina parcial activado, y esta prueba es muy importante porque me mide la vía extrínseca de la coagulación. Es una prueba de 2 tiempos en donde el plasma pobre en plaqueta se le agrega un reactivo que se llama tromboplastina parcial activado. Se llama tromboplastina parcial porque no es la tromboplastina completa que se utiliza para hacer tiempo de protrombina, sino es la parte fosfolipídica, y se llama activado porque tiene un activador, normalmente sílica, ácido elágico o caolín. ¿Qué función tiene este activador? Este activador, su función es activar de manera espontánea los factores de la vía intrínseca, los famosos factores de contacto. Se llaman factores de contacto porque se activan de manera espontánea por carga. Por eso es importante que coagulación no se utilice en tubos de vidrio, porque el vidrio activa estos factores de manera espontánea. Bueno, este es el primer proceso. En este momento se incuba la muestra y posteriormente se agrega cloruro de calcio y se mide la formación del coágulo. Bueno, puntos a tomar en consideración: la tromboplastina parcial actúa como sustituto plaquetario, la parte fosfolipídica. Existen diversos activadores, tales como ácido elágico, caolín, sílica, que le confieren sensibilidad a la prueba. Esta prueba ayuda a monitorear la terapia con heparina de alto peso molecular, ¿sí? No con la de bajo peso, porque no se alarga. Y el reporte de los resultados es en segundos, contra testigo y valores de rangos de referencia. Igual, cada laboratorio debe de establecer sus valores de referencia. Muy importante. Cuando el TTPA se alarga, hay que hacer la corrección, ¿sí? Como la explicamos con el TP. Si corrige, es deficiencia de los factores de vía intrínseca o vía común. Si no corrige, presencia de inhibidor tipo lúpico. Bueno, esta prueba, como ya sabemos, me mide esta vía, la vía intrínseca y la vía común. Interpretación: el TTPA se emplea como prueba de evaluación preoperatoria y se alarga en los siguientes casos: deficiencias de los factores de la vía intrínseca, como el 8, el 9, 11, 12, y de la vía común, obviamente sininógeno de alto peso molecular. Falla hepática, así como la cirrosis hepática, porque aquí los factores de coagulación se producen, igual que el TP, coagulación intravascular diseminada por consumo, anticuerpos circulantes, ¿sí? Como tipo lúpico o contrafactor 8, por ejemplo, inhibidores tipo lúpico, y durante la terapia con heparina de alto peso molecular. Algo muy importante que les voy a comentar sobre la prueba del TP. Ustedes con la prueba del TP pueden tener 3 resultados y situaciones clínicas diferentes. Por ejemplo, pueden tener que el TTPA se alarga en 3 situaciones clínicas. El TTPA se alarga cuando hay una deficiencia de factores de coagulación y la clínica es hemorragia. El TTPA se puede alargar cuando hay alteraciones de los factores de contacto. Los factores de contacto no intervienen en el proceso de formación de coágulo in vivo, y el alargamiento es por la activación de estos factores por el activador del reactivo. Se alarga, pero aquí el paciente ni sangra ni trombosa. Y el TTPA se puede alargar con presencia de anticoagulante lúpico. Aquí a la hora de corregir se evidencia, porque no corrige, pero aquí la clínica no es ni sangrado ni nada de que no sangre. Aquí cuando hay presencia de anticoagulante lúpico, el paciente corre el riesgo de sufrir trombosis.
En resumen, el TTPA alargado me puede decir 3 situaciones clínicas totalmente diferentes. Por eso la corrección es sumamente importante, porque un TTPA alargado me puede decir sangrado, me puede decir riesgo de trombosis y no me puede decir nada, o sea que el paciente no tiene clínicamente ninguna situación que pueda sangrar o trombosar. Bueno, el TTPA se acorta en el estrés por cuestiones hormonales. La adrenalina que se libera de golpe provoca la sobreactivación de la coagulación, provocando que los tiempos se acorten, un proceso pretrombótico que no produce trombosis en muchos casos, ¿verdad? El ejercicio también por cuestión hormonal liberan ciertas hormonas que activan la coagulación. En el embarazo, por lo que dijimos, proceso fisiológico normal para prepararse para el parto, el estado postparto, la cirugía, igual que el TP, y la administración de estrógenos y desórdenes tromboembólicos. La siguiente prueba que vamos a ver es el tiempo de trombina. El tiempo de trombina es una prueba muy sencilla que se hace en un tiempo. Se coloca plasma, una parte de plasma pobre en plaqueta, y se agrega trombina bovina a cierta concentración. Esta trombina bovina va a actuar directamente sobre una molécula muy importante. ¿Cuál? Sobre el fibrinógeno. La trombina bovina desdobla rápidamente el fibrinógeno y produce un coágulo. De tal manera que este tiempo de trombina me mide la cantidad y calidad del fibrinógeno. Se utiliza trombina bovina a una concentración de 3 unidades por mililitro aproximadamente. Muy importante esta prueba. Su interpretación, obviamente, se altera esta prueba en presencia de heparina. La heparina es una prueba, es un medicamento que se utiliza en pacientes con terapia anticoagulante. Pero importante, también la muestra se puede contaminar con heparina cuando se hace mala toma, cuando se toma de catéter que está contaminado por heparina, y entonces a la hora de realizar un tiempo de trombina, esta heparina me alarga el tiempo de trombina. Presencia de producto de degradación de fibrinógeno, esto es por interferencia en la polimerización de la reacción in vitro, provoca alargamiento. Anormalidades cualitativas que se le llaman disfibrinogenemias, anormalidades cualitativas de fibrinógeno, o cuantitativas que se llaman hipofibrinogenias. ¿Sí? Muy bien. La otra prueba muy importante que hay que tomar en cuenta es el fibrinógeno. El fibrinógeno es un tiempo de trombina. La única diferencia es que se utiliza plasma diluido 1:10 y la trombina que se utiliza para hacer fibrinógeno de Claus es más concentrada que la que se utiliza para hacer el tiempo de trombina convencional. ¿Sí? Entonces, si se dan cuenta, la concentración de trombina es de 100 cuando el tiempo de trombina es de 3 unidades por mililitro. La muestra se diluye para evitar interferencias con heparina y obviamente esto cada laboratorio debe tener sus valores de referencia. ¿Cómo se hace el tiempo del fibrinógeno de Claus? Perdón, aquí está mal, no es del tiempo de fibrinógeno, es determinación del fibrinógeno. El fundamento es muy importante, básico. Se hacen diluciones, se hace una curva de calibración, ¿sí? En donde el 100% es la dilución 1:10. Hagan de cuenta que tienen su calibrador y la dilución 1:10 es la que va a representar la concentración basal de su calibrador, 239. ¿Sí? De ahí se hacen diluciones seriadas, 1:20, 1:30, 1:40, y son diluciones de concentración del fibrinógeno. También se hace una concentración hacia arriba para elevar y para aumentar la linealidad, que es una dilución 1:5, de tal manera que ampliamos el rango de 239 a 478. Todo esto se hace la dilución, aquí vean los volúmenes, y se hace un tiempo de trombina de cada una de las diluciones. Obviamente el tiempo de trombina se mide en segundos, obteniendo una curva como tal. ¿Sí? En donde aquí es la concentración, la abscisa o la X es la concentración de fibrinógeno y la ordenada o la Y es el tiempo de trombina. ¿Sí?
Como pueden ver, el tiempo cercano al valor normal es 200, equivale como a 15 segundos. Varía. Obviamente cuando un paciente se procesa, lo que se va a medir es el tiempo de trombina, se extrapola la curva y se mide la concentración. Esta es la gráfica básica para un fibrinógeno de Claus. La interpretación, vamos a ver disminuido el fibrinógeno en fibrinolisis descontrolada, como en pacientes con CID, ¿sí? Disfibrinogenemia, hipofibrinogenia, y el fibrinógeno va a estar aumentado. Acuérdense que el fibrinógeno es un reactante de fase aguda, entonces en procesos inflamatorios va a estar elevado, en diabetes, en infarto agudo, en daño renal también, porque cuando hay un daño renal, las primeras moléculas que salen son las moléculas de bajo peso molecular. El riñón es una molécula enorme y se concentra por volumen, entonces como se mide el fibrinógeno por mililitro, hay mayor concentración de fibrinógeno por mililitro o por milímetro cúbico. ¿Sí? Bueno, hasta aquí terminamos las pruebas básicas de coagulación. Hasta aquí era la plática realmente, pero vamos a ampliar un poquito más el panorama para que conozcan un poco más el panel de pruebas especiales. Vamos a hablar de las pruebas hemofílicas y las pruebas trombofílicas. Una prueba especial hemofílica me ayuda a diagnosticar un paciente con trastornos hemorrágicos. Hemofilia se llama aquella enfermedad hemorrágica debido a la ausencia de una o varias proteínas plasmáticas. Esta deficiencia puede ser congénita, como un paciente con hemofilia A, o adquirida, como un paciente con daño hepático. Desde un hematoma leve hasta trastornos ya donde comprometen la articulación, como un paciente con hemofilia grave o severa. Las pruebas de perfil hemorrágico prácticamente son pruebas básicas como el TP, TTPA, trombina, tiempo de sangrado, cuenta de plaquetas, y ya las pruebas más sofisticadas como fibrinógeno de Claus, von Willebrand, inhibidor de la plasmina y factor 13. Por el otro lado, el otro perfil de pruebas es el perfil de pruebas trombofílicas. Este tipo de pruebas se hace en aquellos pacientes con riesgo a desarrollar trombofilia, ¿sí? Ustedes saben que, ya lo vimos, el organismo cuenta con mecanismos de regulación. Una de ellas es el inhibidor de la vía del factor tisular, el antitrombina, que inhibe todos estos factores, la proteína C, que ya lo vimos, que inhiben al 5 y al 8. Todos estos mecanismos de regulación mantienen controlada la formación del coágulo y revierten la activación de los factores. Bueno, un estudio de trombofilia, ¿por qué se realiza? Principalmente se realiza para diagnosticar el origen de la trombofilia, para que veamos si es de origen genético o adquirido. Por ejemplo, no es lo mismo trombosar por síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos como por deficiencia de antitrombina 3. Uno es de origen adquirido y el otro de origen congénito. Si la situación es de origen congénito, lo que se realiza es el estudio a la familia para ver si algún miembro de la familia no puede tener esa misma alteración, y si la tiene, pues dar tratamiento profiláctico. Prácticamente ese es el fin de los estudios. ¿Qué indicadores clínicos debemos de tomar en cuenta? Historia familiar de trombosis, trombosis recurrentes sin factores predisponentes, trombosis en sitios inusuales, trombosis en edad temprana y resistencia a la terapia antitrombótica convencional. ¿Por qué merece la pena realizar el estudio de trombofilia? Porque permite explicar el porqué del episodio. Su conocimiento puede implicar conductas terapéuticas específicas y, sobre todo, permiten adoptar actitudes preventivas en familiares portadoras de defectos que no hayan presentado clínica manifestación o manifestación clínica. ¿Sí? Obviamente la trombofilia puede estar presente tanto en niños como en adultos. Bueno, ¿cuál es el perfil idóneo de trombofilia, de pruebas trombofílicas? Es la antitrombina, la proteína C, la proteína S, la resistencia a la proteína C activada, el factor 5 Leiden, que es molecular, la homocisteína, que puede ser el fenotipo y el genotipo, la protrombina 20-210, que es un estudio molecular que causa incremento de la protrombina,
el factor 7 y anticuerpos antifosfolípidos principalmente. Aunque este perfil de trombofílico varía dependiendo las peculiaridades de cada territorio a nivel mundial. ¿Sí? Por ejemplo, aquí en México generalmente hay una amplia incidencia de trombosis por síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, por decir. ¿Sí? Bueno, prácticamente sería todo. Como resumen, me gustaría comentarles que es importante el estudio básico de las pruebas de coagulación. Sin embargo, es importante que la interpretación se haga de manera conjunta. La interpretación de manera aislada, por ejemplo, solo el TP o solo el TTPA, no ayuda en mucho. Es importante utilizar el perfil completo, que sería TP-TTPA, el fibrinógeno, obviamente, el dímero D, que por ahora no vamos a hablar, esa sería una charla posterior, que con gusto en algún momento vamos a compartir, prácticamente el tiempo de trombina. Esas 4 pruebas son muy importantes para descartar alteraciones de la hemostasia, tanto de la vía intrínseca como de la vía extrínseca. Bueno, pues de mi parte sería todo. Si tienen alguna duda o comentario, por favor contactar con nuestro administrador para que me hagan llegar sus preguntas y a través de él les hacemos llegar las respuestas. Agradecemos mucho a Encuentro de Químico por la oportunidad para compartir estas charlas. Muchas gracias y hasta pronto.